Padre, venimos delante de ti, Señor. Nuevamente oramos porque dependemos completamente de ti para todo, Señor. Padre, es solo si tu Espíritu Santo toma mis palabras y las empodera, y previo a eso prepara el corazón de mis hermanos y mío, Señor, para que recibamos esa semilla y venga, Señor, con la vida necesaria para no solamente caer en la tierra, sino germinar, arraigarse, Señor, crecer y dar fruto en nosotros, Señor. El diablo va a tratar de robar esta semilla, Señor, como un pájaro se come la semilla que cae junto al camino. Padre, ayúdanos, bendito Dios, a escuchar tu palabra con reverencia, con humildad y con mansedumbre, Señor, para que ella haga el efecto que debe hacer en nuestras vidas y nosotros vivamos como debemos vivir conforme a ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es un dato que tal vez puede sorprender a algunos, pero científicos acaban de descubrir una variedad de naranjas que al exprimirlas les sale jugo de guayaba. Y esto es algo que nos deja un poco en shock, ¿no? Pero bueno, estas semanas anteriores que hemos explorado la carta del apóstol Santiago, hemos visto cómo las pruebas y las tentaciones tienen algo en común. Revelan qué es lo que gobierna verdaderamente nuestros corazones. Santiago, vimos en la primera parte de la carta del capítulo 1, versículos 12 al 18, vimos cómo los cristianos podemos gozarnos cuando atravesamos por diversas pruebas, sabiendo que Dios usa esas pruebas para producir madurez en nosotros. Ahora, para que entendamos un poco mejor la diferencia entre pruebas y tentaciones, fue algo que estuvimos hablando en los grupos de casa en estos días. ¿A qué se refiere la palabra con estas pruebas? Piensa en toda situación difícil que viene a tu vida. Una situación difícil en lo económico, una enfermedad, cuando eres perseguido. Piensa en estos problemas que surgen en nuestra vida diaria, problemas personales, problemas matrimoniales, problemas familiares con nuestros hijos, con la gente que está a nuestro alrededor, problemas laborales, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia. Todas estas son las pruebas a las que Santiago se refiere, y lo que vimos el primer domingo, hace 2 domingos, es que Dios usa eso para producir madurez en nosotros, para que eso produzca paciencia en nosotros, dice Santiago, y deje que la paciencia tenga su efecto completo. En otras palabras, no desperdicien la oportunidad que tienen de madurar en medio de las pruebas. Pero vimos la semana pasada también cómo en medio de esas pruebas podemos llegar a ser tentados bajo la falsa idea de que Dios me está tentando. No, Dios permitió esta prueba, pero vimos la semana pasada, Dios nunca tienta a nadie ni puede ser tentado. Cuando tenemos esta falsa idea es cuando nosotros justificamos y consentimos el pecado. Pero Santiago nos llamó la semana pasada a reaccionar y a huir de la tentación, recordando que el pecado siempre conduce a la muerte. Se sabe disfrazar de algo atractivo, pero cuando mordemos el anzuelo siempre nos conduce a la muerte. Pero también nos llamó a luchar contra la tentación recordando la bondad de Dios. ¿Se acuerdan? Eso es lo que realmente nos alienta. Es el combustible que necesitamos para pelear contra la tentación, recordar cuán bueno ha sido el Señor con nosotros y cuánto más si estamos en Cristo, cuánta bondad y misericordia nos ha mostrado en Cristo Jesús. Pero esto entonces nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué debemos hacer entonces cuando estamos bajo la presión de las pruebas? He dividido este sermón en 3 partes. Número 1, en las pruebas necesitamos recibir la palabra con humildad. Vamos a ver esto en el pasaje que vamos a leer a continuación. En las pruebas necesitamos recibir la palabra con humildad. Número 2, en las pruebas necesitamos responder a la palabra con obediencia. Y número 3, en las pruebas necesitamos vivir
sometidos continuamente a la palabra de Dios. Mis hermanos, en las pruebas, la palabra de Cristo es la que debe guiar todas nuestras acciones. En las pruebas es la palabra de Cristo lo que debe guiar todas tus acciones. Así que, si me acompaña, vamos a leer el pasaje y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer Santiago 1 desde el 19 hasta el 27. Mire lo que dice. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que, otra vez, se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Puede tomar sus lugares. Santiago nos exhorta en este pasaje, mis hermanos, a someter todas nuestras acciones y reacciones en obediencia total y absoluta a la palabra de Dios, en lugar de, como vimos la semana pasada, en lugar de escuchar a nuestro necio corazón que nos va a tentar. A final de cuentas, mis hermanos, la clave para responder bien a las pruebas, la clave para resistir bien la tentación en medio de las pruebas, está en cómo vamos a reaccionar a la palabra de Dios. No es tan complicado, pero a la vez lo es. No basta con tener cerca la palabra de Dios. No basta con escucharla con frecuencia, venir cada domingo y escuchar un sermón o escuchar un sermón diario en YouTube. No basta con escucharla. La vida cristiana, nos dice este pasaje, requiere de tres cosas: recibir la palabra de Dios con humildad, responder a ella en obediencia y permanecer sometidos a la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Esto me lleva a mi primer punto. En las pruebas necesitamos recibir la palabra con humildad. Santiago nos llama, mis hermanos, a llamar a todos sus lectores, nos llama amados hermanos. Santiago ama a sus hermanos y por lo tanto quiere producir en ellos o quiere que el Señor produzca en ellos la madurez que ellos necesitan para vivir la vida que deben vivir, aún en medio de sus persecuciones. Recuerda, la iglesia de Jerusalén al principio quedó empobrecida y luego fue esparcida, pero Dios usó eso para que el evangelio fuera predicado en muchos lugares. Y Santiago no está tan preocupado aunque sí está preocupado por sus hermanos y sus situaciones, pero no está tan preocupado porque realmente no tengan problemas ahí de donde están yendo, sino está más preocupado de que en medio de esos problemas y de esas pruebas ellos reaccionen y accionen conforme a la palabra de Dios, porque eso es lo mejor para ellos, mis amados hermanos. Y luego enseguida les dice: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. En otras palabras, Santiago le está diciendo: mis hermanos, cuando estén en medio de las pruebas, ahí donde están ustedes ahora esparcidos, sepan que van a ser tentados a esto. Cuando llegue esa prueba, van a ser tentados a esto, a airarse. Van a ser tentados a airarse, a enojarse. La ira va a querer tomar posesión de ustedes. Y lo que sigue a continuación de eso no es un
consejo opcional. Esto es una verdad crucial la que Pablo les dice y presenta este mandato que se expresa de tres maneras, o son con tres expresiones. Es un solo mandato: que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Estos no son simples reglas de comunicación decente. Muchos usan este pasaje para decir, no, es que esta es la clave para una buena comunicación. Escucha y cállate mientras el otro está hablando, y luego ya cuando te toca hablar ya hablas. Va más allá que solamente eso. Aquí lo que describe es una postura del corazón, lo vemos desde el versículo 19 hasta el 21, una postura del corazón frente a la palabra de Dios en cualquiera que sea tu circunstancia. Mire cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, que está fabuloso. Esta traducción casi no necesita ninguna otra explicación. Mire lo que dice, 19 al 20. Mis queridos hermanos, tomen buena nota de lo siguiente. Toda persona debería estar pronta para escuchar, reflexiva. O sea, a eso se refiere con la otra versión que leímos, pronto para escuchar. O sea, tener paciencia en escuchar antes de hablar, y dice, antes de hablar, serena antes de enojarse. Toda persona debería estar pronta para escuchar, reflexiva antes de hablar, serena antes de enojarse. Porque el hombre encolerizado no se comporta con la rectitud que Dios quiere. Esta traducción de la Nueva Versión Internacional. Mis hermanos, en las pruebas, la ira siempre trata de aprovecharse de nosotros. Un enojo pecaminoso que muchas veces, o la mayor parte del tiempo, es un enojo contra Dios. Esos reclamos y esas reacciones que tenemos contra los que están a nuestro alrededor, casi siempre es porque nuestro corazón rebelde está enojado contra Dios. Esta circunstancia no debería ser así en mi vida. ¿Cómo es posible, Dios, que si soy cristiano me esté pasando a mí esto? Y reaccionamos con los que están a nuestro alrededor. En las pruebas, mis hermanos, esa ira pecaminosa tiende a sacar lo peor de nosotros. Nos volvemos como puercoespines. ¿Han visto un puercoespín cuando se siente atacado y ¡pum!, levanta las espinas? Y dicen que hay unos que hasta avientan las espinas. O sea, ¿para qué? Para herir al que está alrededor, para que nadie se le acerque, porque siente que tiene que protegerse de todo lo que está a su alrededor. Y solemos justificarlo. Solemos decir, pues claro, ¿cómo quieren que yo actúe de esta manera? Si mira lo que me está pasando. Pues claro, ¿cómo no quieres que yo reaccione así si saben cómo soy mi carácter y para colmo me hacen esto? Pero Santiago es claro, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es interesante que Santiago no apela a la justicia de los hombres, ni a tu propia ni mi propia justicia, sino a la justicia de Dios. Efesios nos recuerda en el capítulo 1 que Dios nos salvó para que nosotros fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él, y nos recuerda toda la palabra de Dios que fuimos salvados para buenas obras que manifiesten nuestra salvación. Pero la ira del hombre, dice el versículo 20, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados, mis hermanos, reaccionamos con soberbia, reaccionamos con egoísmo. Y a veces lo sabemos, hay una vocecita dentro que nos está diciendo, cállate, ¿para qué sigues? No, lo voy a decir, voy a hablar de esta manera. Me voy a imponer con mis palabras. Mi voluntad es la que se tiene que imponer. Reaccionamos con palabras hirientes. Herimos a los que están a nuestro alrededor. Sabemos cómo hacerlo. Somos expertos en poner el dedo en la llaga. Pareciera que hasta agarramos sal y luego ponemos el dedo en la llaga. Cuando reaccionamos exageradamente ante lo que los demás nos están haciendo. Cuando juzgamos precipitadamente a otros por sus pecados. Ese es el fariseo, ese es el religioso. Está enojado porque el otro peca diferente de como peca él. Tomamos malas decisiones en medio de la ira y rupturas
suelen darse en todas nuestras relaciones. Se rompe incluso la relación con el Señor, no porque Él la corte, sino porque, ¿qué sucede? Regularmente cuando escuchamos a nuestro necio corazón, lo que a continuación sucede es que le decía burro a Shrek cuando iban discutiendo y estaban ahí en este pleito de egos, y le decía: estás tan envuelto en tus capas, cebollita. Y eso solemos hacer. Ponemos capa sobre capa sobre capa, y luego un pecado lleva a otro y otro, y cuando vemos algo sencillo ya se convirtió en algo terrible. Eso produce cuando reacciona la ira en nosotros, la ira pecaminosa. Y esta manera de reaccionar, mis hermanos, no bendice a nadie ni trae ninguna gloria a nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Tengan presente esto. Pero en el versículo 21 nos llama a hacer algo al respecto. Por lo tanto, dice: desechen toda inmundicia y todo resto de malicia. Sepan que la ira va a venir y ustedes van a querer reaccionar de esta manera. Por lo tanto, dediquen su vida a estar eliminando todo esto malo y esa suciedad en sus vidas. Malicia, mis hermanos, es un pecado bien astuto. Se sabe disfrazar de piedad, aún en medio de los cristianos, aún en medio de nosotros, sabe disfrazarse de piedad. Y Satanás es experto en soplarnos ciertas ideas acerca de cómo nosotros pudiéramos conducirnos con piedad, pero con malicia. Yo busqué la definición de malicia en Google y esta fue la que arrojó: esa inclinación a hablar o interpretar o hacer algo con intención dañina, maliciosa, a menudo con doble sentido. Escuche esto: con la intención de perjudicar a otros. Y nosotros pudiéramos estar usando, mis hermanos, incluso un argot, un lenguaje entre nosotros muy cristianoide, pero lanzando indirectas, hablando con hipocresía, ejerciendo un juicio pecaminoso contra nuestros hermanos, disfrazándolo de piedad. Te digo esto porque me preocupo por ti. Te lo digo para que oremos. Murmuración. La murmuración, mis hermanos, es una de las herramientas, una de las estrategias o artimañas más efectivas de Satanás para producir división, contención. Debemos cuidar cómo hablamos los unos con los otros de los otros, porque Satanás quiere usar esa malicia en nosotros para destruir. El chisme, todas estas cosas que, no, te platico esto del hermano fulano, pero solo es para que oremos. No, lo que realmente quiero es que tengas una mala impresión de aquel hermano. Desechen, por lo tanto, versículo 21 nos llama a desechar toda inmundicia y toda malicia, y en segundo lugar, a recibir con humildad, es decir, con mansedumbre, la palabra del Señor. Esta es la manera de hacerlo. Piensa en un médico que va, cuando tú llegas con una herida. Yo una vez me corté este dedo y a veces se me queda sin sensibilidad porque fue una cortada tremenda, así chorreaba la sangre. Me llevaron al hospital, y ¿qué hicieron? Antes de coser, antes de poner un remedio, un medicamento, tuvieron que limpiar la herida. Y duele un montón, pero tenían que desechar toda la inmundicia que había allí para que no se infectara. Esto es lo que Santiago nos está llamando a hacer. Que nosotros seamos conscientes. Esta ira que quiere salir de mí es por malas intenciones de mi corazón. Yo tengo que luchar contra eso todos los días para eliminar esto de mi vida y después recibir el medicamento con humildad, la palabra del Señor, la palabra implantada. Mis hermanos, la persona que escucha con atención a la palabra de Dios es la que menos necesidad tiene de explotar en ira. ¿Has hablado con una persona vieja, anciana, y lo digo con todo respeto? ¿Te has dado cuenta que ellos ya no se alteran por todo? ¿Ya no se ofenden por todo? Hay una sabiduría que el Señor les ha provisto, sean creyentes o no. ¿Cuánto más si son creyentes, que ya la palabra de Dios ha hecho esto en sus vidas, pueden reaccionar de manera diferente? Nosotros tenemos que ser
intencionales en constantemente identificar qué es malicia en mi vida, qué es suciedad en mi vida y quererlo eliminar y ahora ir a la palabra de Dios para que sea implantada en mi vida y eso sea lo que brote. Lo contrario a la soberbia y el egoísmo que produce la ira pecaminosa es esa mansedumbre necesaria para someter todas nuestras acciones y todas nuestras reacciones en cualquier circunstancia que nos encontremos a la palabra de Dios. Mis hermanos, no hay lugar en la vida de un verdadero creyente para decir, sí, reaccioné así porque esto, o sea, porque mira lo que me pasó, mira lo que tuve que pecar, porque ¿qué otra opción tenía? Y si alguien te confronta y dice, sí, pero la palabra de Dios dice esto. Cuando nosotros respondemos de esta manera, sí, la palabra de Dios dice esto, pero ya ahí estamos mostrando, cuando agregamos ese pero, lo que estamos diciendo es, la palabra de Dios será la palabra de Dios, pero lo que importa es lo que yo pienso, lo que mi engañoso corazón perverso y pecaminoso me está dictando. Eso es lo que debo yo escuchar y lo que quiero escuchar. Debemos cuidarnos de no caer en esa tentación y de asegurarnos, mis hermanos, de estar viniendo con humildad delante de la palabra del Señor. Por eso es que como iglesia hemos hecho algunos ajustes y cambios incluso en nuestro lenguaje. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Les pedimos reverencia para escuchar la palabra del Señor. Le pedimos que apague sus celulares. Le pedimos que no estén platicando entre ustedes. No por otra cosa, no para agradar al predicador. Porque eso te va a ayudar a mostrar esa humildad que requiere que puedas recibir la palabra del Señor para que sea implantada en tu corazón. De otra manera, lo que estás haciendo es dejar que la inmundicia y la suciedad de tu corazón contamine todo lo demás. Pero cuando a mí me arreglaron de mi opción todas las puntadas, yo entendí, necesito pasar por este proceso, necesito que sea removida la inmundicia y que sea aplicado el medicamento y que pasen la aguja y el hilo y todo. Eso es lo que me va a dar lo que necesito, es lo que me va a sanar. Esa es la actitud que nosotros debemos. Yo estaba agradecido con la aguja, con el hilo, con el medicamento que me pusieron. Y yo tenía que recibirlo con humildad. Yo no me podía poner con la enfermera, no me voy a meter una aguja, busque otro método, o no me voy a hacer duro, porque yo tenía que someterme a quien sabía. El Señor es quien sabe lo que nosotros necesitamos. Y esta palabra que usa aquí, esta palabra implantada, nos lleva a ¿qué es implantar algo? Piensa en una semilla. Piensa en la parábola del sembrador. Jesús dijo que el reino de Dios sería semejante a esto. Salió el sembrador, salió Jesús a esparcir la semilla del evangelio, y una cayó junto al camino y se la comieron los pájaros. Otra cayó sobre tierra sin profundidad, entre los pedregales, y vino el sol y la quemó. Pero hay una semilla que sí va profundo y se arraiga y empieza a crecer y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es en ese sentido lo que Pablo dice, esta palabra implantada, debemos anhelarla y debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser aquellos que reciben con humildad y mansedumbre su palabra, anhelando que caiga y que se quede y que se injerte, más bien y germine y se arraigue y crezca y dé fruto en nuestras vidas. Pero muchas veces estamos viniendo ante la palabra del Señor ya con nuestro marcador, pero no para resaltar textos, sino marcador con tinta indeleble para editar. Bueno, esto sí lo voy a cancelar, esto no aplica para mí, que lo hagan los demás, yo no. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos llama a ser gente de la palabra. ¿Ves ahora la importancia de que seas una persona que lee su Biblia, no como una rutina diaria con la que hay que cumplir? Debe ser disciplinada en la lectura de la palabra del Señor, porque Jesús fue quien dijo que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Sí? Es de esa abundancia de lo que hay adentro de nosotros que o vamos a estar reaccionando cada vez más con ira y con malicia, o que la palabra de Dios, sí, que ya fue implantada, va a empezar a dar su fruto.
Cristo Jesús es la misma palabra encarnada. Jesús, nos revela Juan, es el verbo de Dios que se hizo hombre. Él es la palabra de Dios misma a quien debemos someternos. ¿Y cómo nos sometemos? Siendo gente del libro, siendo gente de la palabra, porque fue Jesús, el verbo, quien dijo, Mateo 5, versículo 22, el sermón del monte. Les he estado llamando la atención sobre el sermón del monte en términos de, léanlo, en todo este tiempo estén leyendo, Mateo 5 al 7, 5 al 8, de forma que nos ayude a entender un poco mejor lo que Santiago nos habla aquí. Pero vean lo que el verbo dijo. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Cuál corte? La corte celestial, la corte de Dios. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Fue Jesús quien dijo que nosotros teníamos que vivir de esta manera y limpiarnos también de esta malicia y de esta ira pecaminosa. En la prueba de pruebas, en la prueba suprema, en la cruz del Calvario, mis hermanos, Jesús no respondió con ira. Él estaba delante de Pilato y de Herodes y del Sanedrín, que lo juzgó perversamente, y la palabra nos dice, él permaneció callado, él enmudeció, como fue profetizado por Isaías. Mas él permaneció, él enmudeció, él cayó y recibió lo que era la voluntad del Padre para con él en ese momento. Las pruebas, mis hermanos, no solo sacan lo peor de nosotros, sino que nos ayudan. La parte positiva es que nos ayudan a revelar cuán dispuestos estamos a obedecer, a escuchar para obedecer la palabra de Dios, o cuánto estamos dispuestos más bien a reaccionar desde la carne y permitir que nuestra carne gobierne. En la prueba no vence el que grita más fuerte, mis hermanos, sino el que mejor escucha a Dios. Esto me lleva a mi segundo punto. En las pruebas necesitamos responder a la palabra de Dios con obediencia. En las pruebas va a vencer el que escucha más la palabra de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? Leyendo la Biblia, siendo gente de la palabra y sometiéndonos a ella. Santiago aquí da un giro porque me encanta cómo lo expresa. Sean, hermanos, versículo 22, hacedores de la palabra y no solamente oidores, pero ve lo que dice enseguida, que se engañan a sí mismos. Hay algo peor que ser engañado por Satanás, y es estar en una situación en la que estoy dispuesto a engañarme a mí mismo. Cuando Santiago habla aquí en el original, cuando dice sean hacedores de la palabra, la implicación de esto es sigan convirtiéndose permanentemente todos los días en hacedores de la palabra de Dios, no eventualmente. Así como en el pasaje anterior cuando dice toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, es decir, constantemente como una cascada están bajando las bondades del Señor. Lo que está diciendo aquí es ustedes constantemente tienen que estar ejercitándose en convertirse todos los días, a cada momento, en toda circunstancia, en toda situación, en hacedores de la palabra. Y el peligro no es la ignorancia de la palabra, sino que por ignorancia de la palabra comenzamos a autoengañarnos. Empezamos a obrar de maneras que nuestro necio corazón nos ha dicho. Pero la palabra de Dios funciona de una manera que la ilustra perfectamente aquí Santiago. Fíjate, él está diciendo sean gente de la palabra, no solamente gente que está saltando de sermón en sermón en YouTube o de iglesia en iglesia escuchando diferentes sermones o diferentes enseñanzas, pensando que con asistir muchas veces o escuchar muchas veces solamente el ejercicio de escuchar es suficiente. La ilustración del espejo nos ayuda bastante. ¿Cómo debe funcionar la palabra de Dios en tu vida? El espejo de la palabra de Dios revela la verdad. ¿Sí? Cuando tú vas a un espejo, puedes verte a ti mismo, se te revela ahí quién eres físicamente. Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor va a estar medio burdo,
pero espero que ayude a cuajar esta ilustración de Santiago del espejo. Tengo amigos pastores y predicadores, más de uno de ellos, más de 5 de ellos que han dado testimonio en su momento de la vergüenza que han pasado en un púlpito porque se subieron, por ejemplo, con el cierre del pantalón abierto, o un botón de la camisa abierta, o algo que fue muy vergonzoso delante de la congregación. Y eso se podría haber evitado si se hubieran visto en un espejo antes de subir. Aquí, nosotros allá atrás tenemos un espejo, yo no lo puse, ya tiene muchos años ahí, pero imagínate, esto es lo que está diciendo Santiago, imagínate que yo voy, antes de venir a predicar, me veo delante del espejo y veo que tengo el cierre del pantalón abierto, pero no hago nada al respecto. Y de todos modos vengo y me subo aquí a predicar. Eso sería vergonzoso para mí, sería incómodo para ustedes, evitaría que puedan recibir la palabra del Señor de la manera correcta. Provocaría prácticamente un caos. Pero esto es lo que está diciendo aquí Santiago. Quien viene a la palabra de Dios y se ve en el espejo de la palabra de Dios, pero se va sin responder a lo que la palabra de Dios te está diciendo, es igual que esa persona. Vas al espejo, ves lo que está mal y no haces nada al respecto. Dice Santiago, no sean ese tipo de personas, sino, versículo 25, sean este tipo de persona, aquel que mira atentamente a la palabra del Señor. Atentamente implica inclinarse, observar con cuidado. Venir con una reverencia delante de la palabra y decir, ¿qué Dios me va a decir por medio de estas palabras? Y cómo debo reaccionar yo ante ellas. Es recibir con humildad, reconociendo la autoridad de la palabra de Dios sobre mi vida, no imponiendo mi autoridad sobre la palabra de Dios. El que mira atentamente y dice, y permanece, y luego lleva a cabo lo que la palabra de Dios le dice, ¿qué dice de esa persona? Ese será bienaventurado. A veces nos preguntamos, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué todo me male sal? Pues porque estamos viendo de una manera contraria a lo que dice la palabra de Dios. Santiago nos está diciendo aquí, vea la palabra de Dios, deja que la palabra de Dios te muestre tus imperfecciones, lo que estás fallando, lo que tienes que cambiar, y cámbialo. No es tan complicado, pero sí es bien complicado. Nuestro necio corazón se quiere imponer, nuestro pecaminoso corazón se quiere imponer una y otra vez. Pero ¿te diste cuenta cómo habla de la palabra de Dios? Dice la ley de la libertad. A veces con nuestra doctrina, a veces escuchamos ley es cumplir a rajatabla, la ley es esclavizadora. Me encanta cómo Santiago dice la ley de la libertad. Si tú vives conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, no vas a ser esclavizado por Dios, vas a ser liberado, de hecho. Porque vivir conforme al diseño de Dios, mis hermanos, siempre va a producir verdadera libertad. Nunca te vas a sentir tan libre como aquel día que digas, aquí tuve mis dudas, aquí mi carne se quiso imponer, aquí no sabía ni qué hacer, pero decidí ser obediente a la palabra del Señor y esa es la libertad que tengo. El resultado se lo dejo al Señor. Pero esa es la certeza que tengo, que me da la libertad de poder, como decimos aquí, caminar con mi pecho sano y saber que yo actué conforme a la voluntad del Señor y no conforme a mi carne. Jesús, mis hermanos, dijo en Mateo 7, 24 al 27, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, Jesús es el verbo, nuestra sumisión a la palabra, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, la palabra que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica
Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, las pruebas, y cayó, y grande fue su destrucción. Evaluemos nuestros resultados en nuestras vidas. Tal vez, o muy seguramente, tiene mucho que ver con cómo estamos reaccionando conforme a la palabra de Dios en medio de nuestras circunstancias. ¿Estamos resistiendo la voluntad del Señor o estamos actuando conforme a la voluntad del Señor? Y Cristo no solamente enseñó con palabras la obediencia, mis hermanos, Él la cumplió perfectamente en nuestro lugar. Pero también hoy nos capacita para que vivamos por gracia en esa obediencia. El cristiano entiende perfectamente: yo no voy a poder ganar el favor de Dios con mi obediencia. No voy a obedecer para ganar mi salvación. El verdadero creyente entiende: ya Cristo vivió por mí la vida perfecta y sufrió por mí en esa cruz la muerte que yo necesitaba morir, merecía morir por mis pecados. Ahora, en respuesta a lo que Dios hizo por mí, yo quiero vivir en obediencia a aquel que lo dio todo por mí. Aquel que en lugar de verme con su ira, fíjate, la ira del hombre es pecaminosa, pero la ira santa de Dios fue sobre el pecado. Y su amor fue manifestado de una forma en la que por gracia Él envió a su Hijo a que Él recibiera sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios por nuestra maldad, en lugar de que lo recibiéramos nosotros mismos. Cristo nos enseñó no solo la obediencia, mis hermanos, también lo modeló para nosotros. Juan 6:38 lo dice: porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, siendo Dios mismo, voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre. ¿No queremos ser como Jesús? ¿No es lo que anhelamos realmente? Mateo 7, versículo 21. También Jesús nos advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No importa cuánta Biblia sabes, hermano, hermana, sino cuánta Biblia vives. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y el Padre nos ha revelado su voluntad para cada área de nuestras vidas, en cada circunstancia, aquí en su palabra. No, es que en la Biblia no hay, mi problema es uno que no está en la Biblia. No hay ninguna cosa a vida ni por haber que no abarque la sabiduría de la palabra de Dios. Él en su amor y en su gracia nos dio su palabra para guiarnos, para santificarnos, para llevarnos a aquel lugar al que Él prometió llevarnos. Así que el escuchar la palabra es el comienzo, mis hermanos, pero la obediencia a esa palabra es el camino a ser bienaventurados. La palabra no fue dada para que la admiremos, sino para que la obedezcamos. Eso me lleva a mi tercer punto. ¿La obedeceremos eventualmente? ¿Solo ese día que la escuchamos? No, es permanentemente. Ese es mi tercer punto, versículo 26 y 27. En las pruebas necesitamos vivir sometidos constantemente a la palabra del Señor. Santiago nos muestra en esta última parte cómo se ve una fe sometida a la palabra de Dios en la vida diaria. Un lenguaje controlado, versículo 26, mira lo que dice: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Cuidado con esto. Santiago nos muestra cómo se ve una verdadera fe. Y número uno, hay un lenguaje que caracteriza al cristiano. Cuando dice la religión del tal, o sea, no es porque cumplamos con ciertas prácticas, ciertos rituales religiosos. Cuando nuestra lengua está hablando aquello que contradice lo que supuestamente creemos, estamos viviendo una falsa religión y nos estamos autoengañando. Dice el pasaje: esa persona se engaña a sí misma, seduce su propio corazón. Estamos trabajando para el lado del enemigo en lugar de para el Señor. También versículo 27 nos habla de una compasión activa. Y aquí pareciera que, bueno, Santiago, ¿por qué sacas esto aquí a relucir? Versículo
27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces vemos este lenguaje controlado, pero una compasión activa también. Y hay quienes usan este pasaje para decir: no tienes que ir a la iglesia, no tienes que leer la Biblia, solamente haz buenas obras y da limosna a las viudas y a los huérfanos, y eso es todo lo que el Señor quiere de ti. No, esto no es lo que este pasaje significa. No es lo que está diciendo aquí. Dios no define la religión por rituales, pero tampoco solamente por ciertas cosas que debemos hacer, sino por un amor práctico que une ambas cosas. Un amor que se manifiesta a aquellos que están necesitados. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas no es un sentimentalismo aquí, sino es una manera en la que tú puedes manifestar concretamente que tu fe es genuina. Pero ¿por qué menciona aquí a las viudas y a los huérfanos? ¿Solamente son esos dos tipos de personas? No. Fíjate, Santiago toma aquí el ejemplo de las personas que estaban en la sociedad en último lugar, los más desvalidos. Y le está hablando a una iglesia que está pasando por diferentes pruebas y circunstancias. ¿A qué te lleva esto? ¿Qué relación tiene esto con lo anterior? Fíjate, el creyente entiende, mi hermano, mi hermana, que lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo ha sido compadecerse de aquellos que estábamos en una ínfima situación, los que no merecíamos nada. Por lo tanto, el creyente que entiende el Evangelio, lo que Dios ha hecho por él en Cristo Jesús, puede compadecerse de los más necesitados que él, de los más desvalidos que él, de los que están en mayor sufrimiento que él, aún en medio de nuestras pruebas. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. En medio de las pruebas debemos recordar: hay gente que la está pasando mucho peor que yo, pero por mucho. Y si mis pruebas me están impidiendo compadecerme de los que están más desvalidos que yo, tal vez mi fe y mi religión son vanas. Jesús se enfrentó, mis hermanos, en Getsemaní y en el Calvario. La prueba de pruebas. Él tenía la razón suficiente para decir: no tengo cabeza para pensar en nadie más, pero él de hecho fue a Getsemaní y fue al Calvario, no pensando en sí mismo ni en su propio sufrimiento, sino pensando en lo que sería mejor para ti y para mí, los más necesitados de su gracia, para poder ser salvados de nuestra miseria. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y tu voluntad es que ellos sean salvos por mi sacrificio. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 2, versículos 3 al 4: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo no puedo ser un creyente si esto no está manifestándose en mi vida. Dice que entonces la verdadera religión se muestra con un lenguaje controlado, con una compasión hacia los más necesitados, pero también guardándonos sin mancha del mundo, buscando constantemente nuestra santificación. Una marca de la verdadera religión es que estamos luchando contra el pecado, buscando constantemente nuestra santificación. Y es interesante que aquí habla de esto para contrastarlo con lo que vimos en el versículo 21, esa malicia y esa inmundicia. Otra vez, es esta lucha constante contra el pecado, identificando lo que está mal en nuestras vidas y buscando que la palabra del Señor nos diga qué está mal en mi vida, cómo lo debo hacer y qué debo hacer, sometiéndome a esa voluntad y viviendo en esa voluntad. No es complicado, pero es bien complicado. Pedro lo dijo, mis hermanos, primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino que aquel que los llamó a ser santos, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Salmo 139, 23 al 24. Esta es la actitud del verdadero creyente. Esta es la actitud del salmista, que debe ser nuestra actitud. Mira lo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por el camino que te ofende y guíame por el camino eterno.
Salmo 119, versículo 9. Jóvenes, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? En esta etapa de sus vidas donde van a enfrentar decisiones, tentaciones de todo tipo, es la palabra del Señor. Ser un joven, un niño, un adolescente de la palabra de Dios es lo que te va a hacer permanecer firme en medio de esas tentaciones, vencer la tentación y ser bienaventurado. ¿No es eso lo que quieres? ¿Que te vaya bien en la vida? Ese es el camino. Jesús habló con la verdad, pero también se acercó a los quebrantados y vivió esa vida sin mancha en nuestro lugar por nosotros, pero que también Él está ahora formando en nosotros. Estaríamos muy equivocados si pensamos que si caemos en el universalismo. Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya asunto arreglado, nosotros hagamos lo que nos dé la gana. No. Pablo lo dice en Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo otra vez, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero comenzó diciendo Pablo lo mismo que dijo Santiago: si quieren ser bienaventurados, imiten a Cristo. Sométanse a la palabra del Señor, imiten a Cristo en su manera de vivir. Santiago, mis hermanos, en este pasaje no está redefiniendo la religión, está diciéndonos lo que es la verdadera religión. Le está quitando la máscara de falsedad a la religión que podemos estar viviendo. No se trata de asistir a una iglesia, se trata de vivir el evangelio. La fe, mis hermanos, que no está transformando la vida cotidiana del creyente, no es una fe del evangelio. Hay que revisar si estamos en Cristo y si no, pedirle que nos perdone y entregar toda nuestra vida por completo a Él. En las pruebas, la palabra de Cristo, mis hermanos, debe guiar todas nuestras acciones. ¿Recuerdan la ilustración de la naranja? ¿Alguien de ustedes se creyó eso de que hay una variedad de naranja que cuando la exprimes da jugo de guayaba? ¿Verdad que no? Pensaron que les estaba queriendo ver la cara de tontos. Así es el verdadero creyente. Cuando es oprimido por las pruebas, te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿qué sale de ti? Porque no podemos engañar a nadie. Si somos naranja, ha de salir naranja de nosotros, no guayaba. Lucas, versículo 6, versículo 45, dice: el hombre, es Jesús hablando, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Por eso tenemos que ser gente de la palabra. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las pruebas, mis hermanos, póngase de pie, por favor. Las pruebas, mis hermanos, no son paréntesis en nuestras vidas. Tus pruebas, mis pruebas, no son paréntesis en nuestras vidas en los cuales tenemos licencia para actuar pecaminosamente, sino son oportunidades para mostrar más a Cristo y para crecer en madurez espiritual. En medio de esas pruebas, la palabra de Cristo es lo que debe guiar tus acciones, tus impulsos, nuestras reacciones carnales, no la ira, no la sabiduría mundana, no nuestras concupiscencias, no nuestro engañoso corazón, es la palabra del Señor. Vimos que las pruebas tienen el potencial de sacar lo peor de nosotros, pero si sometemos nuestras acciones en sumisión, mis hermanos, y en humildad a la palabra del Señor, entonces vamos a mostrar al mundo el carácter de Cristo y vamos a ser bienaventurados. Y lo más importante de todo, Dios será glorificado. Es lo que dice Pablo en Filipenses 2, 14 al 16. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones,
para que sean irreprensibles y sencillos. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo te admire? De alguna manera sí. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente que la palabra de vida. Ve lo que está diciendo aquí el Señor, que Él quiere que tú y yo seamos luz en medio de esa oscuridad, literalmente. ¿Cómo va a cambiar nuestra sociedad y toda la maldad y la inmundicia y la malicia en la que vive? De ninguna manera van a ser atraídos al Evangelio si nos ven actuar igual que ellos. Pero una forma en la que tú haces notar que una vara está torcida es poner una vara recta a un lado. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Busquen ser esto. Reconozcan que Dios les ha dado el privilegio de, al someterse y al someter toda su vida, sus acciones y sus reacciones a la palabra del Señor y vivir en obediencia a la palabra del Señor, ustedes van a hacer eso, luminarias en el mundo. Esto es lo que nos motiva. Esto es lo que motiva nuestro hablar, mis hermanos, que debe estar guiado por la palabra de Dios, no por la amargura que producen las pruebas de nosotros. Nuestra carne va a tratar de actuar con malicia, con inmundicia en medio de nuestras pruebas, pero si sometemos nuestra carne, si sometemos nuestras acciones a la palabra de Dios, nuestras almas se van a mantener intactas, protegidas. Así lo dijo Santiago. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y luego cuando versículo 21, por lo cual desechando toda malicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que dijo, que es poderosa para salvar sus almas. Seremos preservados. Debemos esforzarnos entonces, mis hermanos, diligentemente y proactivamente por no ser simples oidores de la palabra, sino hacedores, para que nuestra fe sea fortalecida en la medida en que nosotros hacemos ese ejercicio de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Escucho la palabra de Dios, la pongo por obra. Escucho la palabra de Dios, la pongo por obra. Las bienaventuranzas vienen a mi vida y entonces mi confianza y mi fe en el Señor van creciendo y mi relación se va estrechando con Él cada día más. No es tan complicado, pero nosotros lo hacemos sumamente complicado. Cristo, mis hermanos, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Esto es lo que debemos recordar todo el tiempo. Recuérdate el Evangelio todos los días. Él se sometió perfecta y completamente a la voluntad del Padre por mí y por ti. Y ahora en Él somos llamados a vivir una fe que recibe la palabra de Dios, que responde en obediencia a la palabra de Dios y que permanece sometida a la voluntad de Dios, revelada en su palabra. Y de esa manera, una fe anclada en la palabra de Dios. El título de esta prédica es Cristianismo a prueba de pruebas. Una fe anclada en la palabra no se quiebra en la prueba, mi hermano, se fortalece. Dios nos va a llevar a la madurez si somos obedientes a su palabra. Así que en las pruebas, la palabra de Cristo debe guiar todas nuestras acciones.